Bienvenidos al episodio número 33 de la primera temporada del podcast Investigación Clínica Global. Hace unos pocos días recibimos la noticia a través de diferentes fuentes sobre el problema que está teniendo Sarepta Therapeutics, una de las compañías líderes de terapias génicas a nivel global, enfrentando la suspensión abrupta de todos sus estudios clínicos asociados a distrofia muscular. ¿Cuál era la razón? El fallecimiento de un tercer paciente por insuficiencia hepática aguda. Esta tecnología está relacionada con el vector viral AAVRH74 y se ha convertido en el centro de una crisis regulatoria y de reputación global. En el episodio de hoy, nosotros vamos a explorar no solo lo que ocurrió, sino también cómo una correcta gestión de riesgos puede haber cambiado el rumbo de la historia. Reflexionaremos sobre este caso real para entender cómo una herramienta que salva vidas, el plan de gestión de riesgos, debe ser implementado en todos los ensayos clínicos. Empezaremos entonces hablando de lo que significa Sarepta. Sarepta es este laboratorio que desarrolla una terapia génica experimental usando el vector viral AAVRH74. Un paciente adulto de 51 años en fase 1 de un estudio experimental utilizando el medicamento SRP-9004 falleció por una falla hepática aguda. Realmente este paciente no estaba tratándose con el Elevidys, que es el tratamiento para distrofia muscular de Duchenne, pero ambas usan el mismo vector viral que lleva el tratamiento. Y esto llevó a la FDA, a la Agencia Regulatoria de Estados Unidos, a suspender preventivamente los ensayos clínicos relacionados con esta fase de tratamiento, solicitar a Sarepta Therapeutics que se detenga la comercialización de los medicamentos para Duchenne y además puso en la congeladora esta plataforma del adenoviral. Entonces, ¿qué hizo Sarepta? Suspendió el tratamiento con el Elevidys para todos los pacientes ambulatorios, pero no para todos los pacientes que reciben terapia de Duchenne, porque no había sido descrito este efecto colateral en este grupo de pacientes. Realmente el paciente fue reportado como evento adverso el 20 de junio y su fallecimiento el 3 de julio. ¿Cuál ha sido el impacto financiero de esto para Sarepta? Ha caído las acciones un 40% y esto ha creado además una crisis de confianza en los organismos reguladores, en los pacientes, en los médicos que tratan esto. Entonces, basado en este problema, ¿qué es un plan de gestión de riesgos para este tipo de situaciones y para un ensayo clínico? En realidad, el plan de gestión de riesgos es un programa estructurado que trata de identificar riesgos del proyecto, evalúa la severidad y la probabilidad que se produzcan y diseña acciones preventivas y correctivas para tal fin, monitoreando de manera continua las propuestas hechas y comunicando eficazmente los resultados. ¿En qué se basa un plan de gestión de riesgos de un ensayo clínico? ¿Cuáles son los pilares de esto y qué hacemos en el día a día? Primero identificamos los riesgos, ¿no? La seguridad del paciente, la integridad de los datos, los riesgos regulatorios y los riesgos reputacionales. Para este fin, utilizamos un análisis histórico relacionado con productos similares al que tenemos nosotros en el proyecto. Hacemos una tormenta de ideas con los equipos médicos, regulatorios y operativos para prever este tipo de riesgos y hacemos una revisión bibliográfica y regulatoria de la región, del país donde vamos a llevar a cabo el proyecto. Segundo, evaluamos y priorizamos los riesgos, desde un riesgo crítico marcado en rojo hasta un riesgo menor marcado en amarillo verde. Y aplicamos para este fin matrices y metodologías que todos conocemos como el Failure Mode and Effect Analysis y evaluamos y clasificamos los riesgos. ¿Cuál es el tercer punto? La mitigación de los riesgos. ¿Cómo lo podemos evitar o reducir la probabilidad de que se produzcan? ¿Cómo podemos minimizar su impacto si es que ocurre? ¿Y qué acciones podemos tomar en este caso? Monitoreo intensivo para pruebas hepáticas semanales, asociándolo a esta falla de Sarepta, la restricción en criterios de inclusión, la adopción de centros con más experiencia en el manejo de ensayos clínicos, el uso de comités de ética independientes o comités evaluadores independientes de la data, nos ayudan a manejar esto. Ajustando la frecuencia, en cuarto lugar, a una gestión de calidad basada en riesgos, podemos también introducir indicadores clave de riesgo para detectar desviaciones o alertas tempranas,
hacer un monitoreo centralizado de la data de seguridad y calidad para, en forma periódica y remota, estar vigilando este tema. Y el último punto es definir, mediante un plan de comunicación, los límites de tolerancia, cuándo debemos parar un proyecto, qué procedimientos debemos tomar para la comunicación inmediata a los reguladores, al comité de ética y al patrocinador sobre un evento adverso que se produce y los tiempos de respuesta para mitigar este riesgo. El objetivo realmente es difícil para nosotros porque no es que eliminemos el riesgo, sino mitiguemos el riesgo y gestionarlo proactivamente. Estos casos, en fase 1 y fase más tempranas, deben ser adoptados rigurosamente. A ver, después de la guerra todos somos generales, pero ¿qué pudiéramos haber hecho en el caso de Sarepta o qué lecciones aprendidas debemos llevar a casa en este aspecto? Primero, tal vez identificar adecuadamente los riesgos, ¿no? En este caso, un riesgo crítico de seguridad, que es la mortalidad, ver el origen del riesgo, la terapia génica experimental con este vector viral asociado al adenovirus, qué son los factores contribuyentes que me pudieran producir un riesgo importante de falla hepática, la carga viral alta, posible hepatopatía subyacente no detectada, una respuesta inmune exacerbada o una escasa experiencia del centro de investigación previa frente a Duchenne. ¿Cuál es la lección clave de esta parte? El diseño de un ensayo clínico debería considerar desde el inicio la posibilidad de hepatotoxicidad severa como riesgo inherente, para tomar medidas al respecto. El segundo punto es la evaluación y análisis de riesgo, ¿no? El uso insuficiente de modelos predictivos de toxicidad hepática específicos para terapias génicas es importante tenerlo, ¿no? Evitarlo. Subestimación del riesgo del vector, otro punto importante de terapia génica. Una inadecuada planificación de umbrales de alerta y criterios de suspensión. A falta de conocer el caso, esta es una posibilidad. Y posibles deficiencias en el monitoreo temprano, biomarcadores hepáticos, pre e intrainfusión del medicamento. ¿Cuál es la lección clave para todos? Aplicar una matriz de riesgo cuantitativa, el Risk Scoring Matrix, por ejemplo, para priorizar este riesgo como crítico, exigiendo acciones preventivas antes de tratar nuevos pacientes. ¿Qué otra lección aprendida tenemos? Respecto a mitigación y control. A ver, falta de un plan de gestión de riesgos actualizado según la última norma de la ICH o la FDA, una definición clara del límite de tolerancia, stop criteria, o un plan predefinido de comunicación con autoridades regulatorias, el Risk Communication Plan, son importantísimos de revisar permanentemente. Y la responsabilidad del Comité Independiente de Monitoreo de Datos, con autoridad suficiente para detener preventivamente el estudio. ¿Qué lecciones claves en este punto? Bueno, tal vez algunas herramientas como el Quality by Design para anticipar los riesgos desde el diseño, o el Risk-Based Quality Management para ajustar el monitoreo basado en el nivel de riesgo real, son importantes asociados a indicadores claves de riesgo para terapias génicas, que es una terapia increciendo en todos los laboratorios y en ensayos clínicos. En definitiva, lo que falló, estamos seguros, no solo fue el producto, ojo, sino el sistema que debió prever y detener el daño antes que ocurriera. ¿Qué conclusiones podemos tener bajo ese aspecto de esta falla hepática aguda, el riesgo de la terapia génica? Este caso Sarepta evidencia como un fallo en la gestión de riesgos, desde identificación hasta mitigación de la respuesta, puede conducir no solo a eventos fatales, sino a pausas regulatorias y daño reputacional. Integrar este caso es importantísimo para nuestra experiencia porque la gestión de riesgos nos va a permitir, basado en estas enseñanzas, humanizar la importancia en análisis preventivo de los riesgos. Nunca olvidar eso cuando recibamos un ensayo clínico y estemos empezando a desarrollar el proyecto. Tenemos que además a nuestros equipos enseñar el uso de herramientas como el Failure Mode and Effect Analysis, la matriz de riesgo o los KPIs relacionados con riesgos. Y finalmente, mostrar el impacto con casos anteriores, los casos relacionados con este tipo de fallas, para que podamos construir un manejo de calidad de riesgos importante, fuerte para nuestros proyectos. Este tipo de situaciones nos lleva a tomar medidas preventivas en todos los ensayos clínicos que podamos a partir de ahora desarrollar. Gracias por seguirme en el podcast Investigación Clínica Global en todas nuestras redes como Spotify, YouTube
y los invito a continuar compartiendo este video con sus colegas y sus amigos interesados en el mundo de la investigación clínica. Nos vemos pronto nuevamente.